Rechazan censo ilegal de Nicolás Maduro. La mayoría opositora en el Parlamento denunció que el objetivo del chavismo es confiscar las propiedades de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis. Expropiación masiva, herramienta de planificación. El Parlamento venezolano fue escenario este martes de un enfrentamiento por un censo poblacional que prevé realizar el gobierno de Nicolás Maduro y que la oposición promete boicotear. La mayoría opositora exigió suspender el Censo Nacional del Sistema Estadístico, del que aún no se conoce un cronograma, según un acuerdo aprobado este martes que denunció que el propósito es confiscar las viviendas de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis. El más reciente censo en Venezuela se realizó en 2011 y proyectó la población en 32 millones de habitantes para 2019. Naciones Unidas estima que 3,6 millones emigraron desde 2016 por la mayor debacle económica del país petrolero en su historia reciente. Se quieren aprovechar de los millones que han abandonado el país, dijo durante el debate el diputado Abilio Troconis, quien llamó a bloquear la iniciativa por considerarla además un mecanismo de control social. Estamos obligados a organizarnos por encima de las diferencias políticas, a esperar a esta cuerda de vagabundos cuando lleguen para que les salgamos al frente. No permitiremos más confiscaciones, añadió. Pero la bancada chavista que se reincorporó al legislativo hace una semana después de 3 años de ausencia, rechazó las denuncias y dijo que son parte de la estrategia de la oposición desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez, para sembrar miedo. Cuando implementamos el plan de ahorro energético dijeron que íbamos a espiar a la gente con los bombillos de bajo consumo, afirmó el congresista Elio Serrano. Es una herramienta para la planificación, añadió, destacando que los gobiernos chavistas han entregado 2,8 millones de viviendas subsidiadas, una cifra que según la oposición está inflada. El censo publicado en Gaceta Oficial el 23 de septiembre prevé en su fase inicial un conteo de inmuebles y luego un empadronamiento en línea, según el gobierno. En las propiedades censadas se colocará una etiqueta con un código de lectura electrónica QR. Este ejercicio generará una cédula inmobiliaria con datos geográficos y estadísticos que serán articulados a los sistemas de información para agilizar trámites, explicó el ministro de Planificación Ricardo Meléndez, citado por la agencia oficial ABN. Por otro lado, ¿cómo funciona la cúpula en Venezuela? Investigación exclusiva, segunda de 5 notas. Primera parte, la gestación de los 4 grupos de delincuencia organizada que gobiernan Venezuela. Para septiembre de 2019, los 4 grupos o feudos de delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son la cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia Flores y los asesores cubanos, el mal llamado Cártel de los Soles, o para ser más precisos, el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la tenebrosa Corporación Siria, liderada por Tarek Zaidan el Aizami Madaf, vicepresidente del área económica, la Corporación Familiar Diosdado Cabello. Cada uno de ellos cumple con los estándares de la Unión Europea para ser calificados como grupos de delincuencia organizada. De estas 4 organizaciones, la cúpula es la más grande y también más difícil de precisar porque mezcla la gigantesca estructura del macroestado venezolano y del Partido Socialista Unión de Venezuela, PSV. Maneja actividades ilícitas, así como ilícitas, pero solo unos pocos integran el núcleo en el que se toman las decisiones para mantenerse en el poder y repartirse el cuantioso botín. La cúpula mezcla la gigantesca estructura del macroestado venezolano y del Partido Socialista Unido de Venezuela. El núcleo duro de la cúpula se ha ido decantando y ahora lo conforman solo 4 personas. Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, que se hace llamar la primera combatiente, y los hermanos Rodríguez Gómez Jorge, que ahora ocupa la cartera del Ministerio de Comunicaciones, ha sido vicepresidente de Venezuela y presidente del Consejo Nacional Electoral y alcalde del municipio Libertador, y Delcy Eloína. Fue presidenta de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Comunicaciones y actualmente ocupa la vicepresidencia de Venezuela. Ambos son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, dirigente de la extrema izquierda, asesinado a los 34 años en 1976 por torturas perpetradas por la política DICIT. En una sorprendente confesión pública en julio de 2018, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez,
se refiere a motivaciones muy personales para su participación en el gobierno. La revolución es nuestra venganza por la muerte de nuestro padre y sus verdugos. Sabemos que la llegada del comandante Hugo Chávez fue nuestra venganza personal. Nicolás Maduro no toma ninguna decisión importante sin que sea antes aprobada por La Habana, y por lo general las estrategias políticas, medidas o pasos a dar por el gobierno venezolano vienen dictadas directamente desde Cuba y son disciplinadamente instrumentadas por Nicolás Maduro. Así que la eficiente y planificada seducción que ejerció Fidel Castro sobre Hugo Chávez al morir este y asumir la presidencia el sucesor recomendado por La Habana, se convierte en una relación de control directo por la cúpula. Además de contar con la larga experiencia de los agentes de inteligencia y estrategas cubanos para penetrar, reprimir, dividir, desinformar, manipular y hacer todo lo necesario para que Nicolás Maduro se mantenga en el Palacio de Miraflores. Ya desde los tiempos de las presidencias de Hugo Chávez dejaron de hacerse las reuniones formales de Consejo de Ministros o con las impuestas y larguísimas cadenas de radio y televisión ocasionalmente convocadas, lo que él llamaba el alto mando político para algunas cuestiones importantes. Los funcionarios acusados de corrupción u otros delitos nunca fueron investigados, sino recompensados y ascendidos, y los ministros rotaban sus posiciones como si todos fueran especialistas o aptos para cualquier cargo. A partir del 2013, con Nicolás Maduro en la presidencia, se mantuvo ese esquema, pero con menos cadenas televisivas. Los obligatorios pases a retiro de la alta oficialidad fueron alterados de acuerdo a las conveniencias del momento y continuaron las rotaciones de los altos cargos, tratando de satisfacer a los dirigentes grupos, pero siempre buscando disminuir la influencia de Diosdado Cabello. Los altos cargos se decidirían de la siguiente forma. Bueno, señores, aquí tengo la lista de mi próximo gabinete. Tarek, vas a dejar la vicepresidencia, pero... Calma, pasas a ser ministro de Industria y Producción Nacional, pero presidente, vamos a crear unos cargos nuevos para que también sigas de vicepresidente, pero del área económica. Así mantienes la jerarquía. Elías Aristóbulo te va a reemplazar en el Ministerio de Educación. Es bueno que descanses un tiempito, luego te reubicamos. Aristóbulo, tú no has ocupado ese cargo, ¿no? No, presidente. Yo he sido vicepresidente de la República, canciller, ministro de las comunas y... Señores, dejen las largas caras. Ustedes saben bien que estos cargos son por un tiempito. Además, esta lista ya la aprobó La Habana. ¿Y cómo queda Diosdado? Irá a la presidencia de la Asamblea Constituyente para que siga desgastando con ese hueso. Un segundo círculo de la cúpula la conforman un puñado de funcionarios que se rotan cargos ministeriales o presiden las principales instituciones del Estado. Se mantienen a la orden y al servicio de la cúpula, prestos a ocupar los altos cargos que se les indique. Ellos son Aristóbulo Istúriz Almeida, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, todavía esposo de Rosa Virginia Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez, del cual está actualmente separado, Iris Varela, Isaías Rodríguez, Hermán Escarra, Francisco Ameliach, Adán Chávez, hermano mayor del difunto presidente y vestigio del chavismo, solo para mencionar a los más conocidos. La cúpula es un grupo de origen fundamentalmente civil nacido con afinidad ideológica de izquierda. Cuenta con operadores políticos, algunos militares activos, como el ministro de Relaciones Interiores Mayor General Néstor Reverol y el director de la Policía Política SEBIN, Mayor General Gustavo López, ambos en la lista OFAC del Departamento de Estado de Washington y en el caso de Reverol, con un juicio abierto por narcotráfico en Nueva York. Si bien son altos oficiales de las Fuerzas Armadas, desde los tiempos de la presidencia de Hugo Chávez sus actividades ilícitas los han convertido en rehenes de sus propios delitos e individuos sumisos a las órdenes de la cúpula, que pudiera prescindir de ellos simplemente sustituyéndolos en sus cargos de libre remoción. Ambos fueron hombres de Diosdado Cabello e intervinieron en las operaciones de narcotráfico del mal llamado Cartel de los Soles, pero ahora son operadores del principal grupo corporativo criminal. A este círculo pertenece también la almirante Carmen Meléndez, que bajo el manto protector de la primera combatiente Cilia Flores ha sido ministra de la Defensa, de Relaciones Interiores, del despacho de la Presidencia y actualmente es gobernadora del estado Lara. La cúpula cuenta también con operadores funcionales como Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Tibasay Lucena, y las otras rectoras del Consejo Nacional Electoral, el órgano rector en material electoral y sumiso a las instrucciones del Ejecutivo Freddy Bernal,
quien maneja y dirige la discriminatoria distribución y venta de las bolsas de comida llamadas CLAP e intenta reinar en el fronterizo estado Táchira, Jacqueline Coromoto Faría, actualmente ministra de Comunicaciones. Violando todo procedimiento constitucional, se ha inventado una especie de suprapoder con la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente. También cuenta a medias con las principales policías nacionales. La cúpula posee un brazo armado propio. Las bandas motorizadas armadas que se activan y desactivan para amedrentar, golpear o disparar contra los enemigos políticos. Igualmente cuenta con el apoyo menos incondicional, pero apoyo al fin, de muchos de los colectivos que gobiernan territorios de la parroquia 23 de enero de Caracas y de otras ciudades del país.